Cada vez que padres católicos me preguntan qué cosa pueden hacer para asegurarse que transmiten la fe de la mejor manera posible a sus hijos, sabiendo que al final ellos son personas libres y van a poder decidir si siguen o no al Señor, ¿no? Eso es una decisión que los padres quisieran que sus hijos no tengan que hacer, pero ellos tuvieron que hacerla y cada individuo acepta o no acepta al Señor. Pero es verdad que existen herramientas que pueden incrementar grandemente la habilidad de los hijos a hacer una decisión bien informada y con el corazón y la mente en el lugar adecuado. Hace algún tiempo hablaba, por ejemplo, de lo que decía Anthony Esolen, un pensador católico muy importante aquí en Estados Unidos, sobre la necesidad de enriquecer la vida de los hijos, ¿no? Y con la belleza de los efectos culturales católicos, la música, la arquitectura, las pinturas, etc., ¿no? Pero una de las recomendaciones que doy constantemente es que tengan mucho cuidado con lo que sus hijos aprenden en las escuelas públicas. Y en algunos casos, pienso por ejemplo en la escuela de los claretianos en Bogotá, en Colombia, hay que tener mucho cuidado con lo que los hijos aprenden, incluso en escuelas católicas, especialmente si son escuelas jesuitas, que hoy en día, con honrosas excepciones, e insisto, honrosas excepciones que existen, pero en la mayoría de los casos han decidido no enseñar la fe, ¿no? Ustedes saben que el lema que San Ignacio de Loyola transmitió a los jesuitas fue Ad Majorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios, ¿no? Y la escuela jesuita Georgetown Prep en Washington, D.C., en la capital norteamericana, ha comenzado una campaña de levantamiento de fondos para mudarse del sitio donde están, que es un sitio muy bonito y muy clásico, pero bastante restringido en tamaño, a un terreno muy grande, ligeramente a las afueras de Washington, D.C., en un esfuerzo que va a ser multimillonario, ¿no? Entonces, en esta campaña, los jesuitas han decidido llamar la campaña para la mayor gloria, ¿no? O sea, el lema jesuita Ad Majorem Dei Gloria, o sea, para la mayor gloria de Dios, resulta que no es suficientemente bueno para levantar fondos. Entonces hay que quitarle Dios del lema, ¿no? Y esta es la campaña For the Greater Glory, ¿no? Para la mayor gloria. Para la mayor gloria. Suena bonito, pero cuando una escuela que se dice católica tiene que eliminar la palabra Dios de su campaña, no creo que sea una escuela donde yo querría mandar a mis hijos, ¿no? Por más que sea bueno académicamente. Pero el caso importante no es tanto contra las escuelas católicas, sobre las que también hay que estar atentos, pero especialmente sobre las escuelas públicas, ¿no? Y les cuento una anécdota bastante reveladora. Como saben ustedes, la mayoría de las escuelas, por lo menos en Estados Unidos, y probablemente sea así en muchos de nuestros países, se van a producir de forma remota. Las escuelas privadas y católicas en general no quieren tener una enseñanza remota y están ya sea trabajando en un híbrido, ¿no? O en una forma presencial con suficiente distancia social, ¿no? O sea, como se utilizan máscaras, todo está limpio, todo se desinfecta, los mismos alumnos participan, etc. Hay buenas medidas, ¿no? Pero como el sindicato de profesores de escuelas en Estados Unidos es muy fuerte, hay dos sindicatos, los dos son muy fuertes, ellos básicamente se han negado a que las escuelas públicas sean reabiertas. Entonces, las lecciones van a ser virtuales, ¿no? Entonces, hay un profesor de escuelas que se llama Matthew Kay en Filadelfia. Y este profesor Matthew Kay tiene un perfil más o menos alto, tiene un papel importante en el sindicato de alumnos y es miembro del Science Leadership Academy, es decir, un grupo de profesores y una organización que promueve el aprendizaje de la ciencia,
¿no? En las escuelas, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero el que se encarga del aprendizaje de la ciencia resulta que decidió tuitear en una cuenta de Twitter que es bastante popular, en la que escribió lo siguiente, ¿no? Bueno, en esta primavera, acá estoy leyendo textualmente a Matthew Kay, dice, en esta primavera las discusiones en las clases virtuales, o sea, en línea, ¿no? Van a tener muchos espectadores potenciales, padres, familiares, etcétera, en la misma habitación. Nosotros, los profesores, no vamos a tener ninguna certeza de quiénes están sobreescuchando lo que enseñamos. ¿Cuál es el efecto que esto tiene en nuestro trabajo a favor de la equidad y de la inclusión social? Ese es su primer tuit, ¿no? ¿Cuál es el efecto que los papás estén escuchando en la clase, ¿no? En la habitación que está siendo virtual? ¿Cuál es el efecto que esto va a tener en nuestra enseñanza? Y sigue diciendo en el siguiente tuit, en un hilo, ¿no? Él dice que estoy comenzando un hilo. Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿en qué medida nuestros estudiantes han dependido en la relativamente segura barrera de nuestros salones físicos para alentar la vulnerabilidad? Se pregunta Matthew Kay. Por si acaso, para los que no están familiarizados, vulnerabilidad, entre comillas, es un término que usa la izquierda ideológica para básicamente hacer que las personas que forman parte de alguna mayoría, no cristiana, blanca, etcétera, etcétera, se sientan mal, ¿no? Se sientan culpables y en consecuencia sean propensos a recibir una descarga ideológica muy importante. Sí, mira, tu raza es una raza culpable, tu religión es una religión culpable, etc. Eso es lo que se entiende por vulnerabilidad. Repito lo que dice Matthew Kay. Dice, ¿en qué medida nuestros estudios dependen de las relativamente seguras barreras de nuestras aulas físicas para alentar la vulnerabilidad? Y sigue diciendo Matthew Kay, ¿cuántos de nosotros hemos instalado una cierta versión de lo que pasa aquí se queda aquí para ayudar en este proceso? O sea, en las aulas, ¿ah? ¿Cuántos de nosotros hemos instalado alguna versión de, entre comillas, él pone entre comillas, Matthew Kay pone entre comillas, lo que pasa aquí se queda aquí para ayudar en este proceso? O sea, básicamente, yo le descargo a un niño, a una niña, toda la ideología que se me ocurre, sabiendo que estoy en una clase donde los padres no me pueden escuchar y donde yo puedo alentar a los niñitos o intimidarlos a que no cuenten nada en la clase, ¿no? Entonces, sigue diciendo en este hilo Matthew R. Kay, dice, aunque las conversaciones sobre la raza, no, ahora con Black Lives Matter y todo este movimiento, son mi preocupación principal y son un verdadero problema en este ambiente sin barreras, o sea, de la educación virtual. Me siento particularmente preocupado por el daño que los papás helicóptero pueden hacer en estas conversaciones honestas acerca de género y sexualidad. El término papá helicóptero, o sea, el helicopter parent, es un término que se acuñó allí por la década de los 90, cuando comenzó esta tendencia de darle a los niños teléfonos celulares, ¿no? Dispositivos móviles, llamarlos todo el tiempo, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿No? Ahora yo te llevo a la práctica de deportes. Entonces, este término es que los papás están sobrevolando sobre los hijos todo el tiempo. Es un término despectivo,
¿no? Y bueno, no digo que existan padres helicóptero y no digo que existan padres que son demasiado paranoicos respecto del cuidado de los hijos, y ese tipo de sobreprotección sabemos que no es buena. Pero acá lo que está diciendo Matthew R. Kay es que los papás no deberían tener nada que ver en las discusiones que él, un tipo que no tiene hijos. Estoy muy intrigado por el daño que los papás helicópteros pueden hacer a las conversaciones honestas sobre género y sexualidad. O sea, en otras palabras, lo que Kay está diciendo es que los papás se enteren lo que yo les digo a estos niñitos sobre sexo, sobre género, sobre homosexualidad, sobre masturbación, etc., es un problema. Está mal que se enteren lo que nosotros estamos haciendo. ¿No? Esto nos quita esa libertad, ¿no? De que lo que pasa aquí se queda aquí, ¿no? Pero esto lo está diciendo este profesor, este pedagogo especialista en enseñanza de niños de ciencia, ¿no? De ciencia. Y él concluye diciendo en su último post y aunque los papás conservadores son mi principal preocupación, o sea, su tarea, según él, los papás conservadores son su principal preocupación. O sea, su tarea en el mundo es arrancarle los hijos a los papás conservadores. Esa es su tarea y su misión. Y lo está diciendo acá abiertamente, ¿no? Dice, aunque los papás conservadores son mi preocupación, yo creo que el daño también puede venir de la izquierda. Si nosotros estamos involucrados, nosotros los profesores estamos involucrados en el trabajo arduo de desestabilizar a los niños en su racismo u homofobia o transfobia, ¿cuánto queremos que los papás de sus compañeritos de clase nos caigan encima? Repito esto, lo que está diciendo. Y aunque los padres conservadores son mi preocupación principal, yo sé que el daño puede venir también de la izquierda. Si nosotros estamos realizando el complejo trabajo de desestabilizar a los niños en su racismo o en su homofobia o en su transfobia. O sea, lo que está diciendo el señor Matthew Kay es que los niños nacen o vienen equipados con racismo, homofobia y transfobia. Cuando en realidad usted y yo sabemos que los niños no saben nada, no tienen idea de lo que es transfobia o de lo que es homofobia. Pero para ellos el hecho de que los niños vean a un homosexual actuando como homosexual o que vean a un transexual es una cuestión que los confunde. Y los confunde naturalmente. Para este profesor eso es homofobia y transfobia. Entonces, él dice, ¿qué tanto queremos que los papás de sus compañeritos de clase nos caigan encima? No. Entonces, Kay, este profesor, es autor de un libro que se llama No la luz, sino el fuego. Cómo liderar conversaciones en el aula sobre raza, ¿no? Y obviamente lo descarado de este proceso, pero para que vean lo acostumbrados que están a que esto es totalmente normal, entre comillas, ¿no? El descarado de este profesor hace toda esta explicación de cómo desconstruir la educación y cómo manipular a los niños, y obviamente hubo una repulsa absoluta al punto que este profesor de Filadelfia ha desaparecido temporalmente, ha cerrado su cuenta de Twitter, ¿no? La volvió privada, porque no esperaba que los padres dijeran, oye, ¿tú estás loco? Pero hermanos, o sea, este señor Kay es tan, digamos, sociópata, que se atreve a compartir esto abiertamente en Twitter, como si, digamos, los padres estuvieran contentos. ¡Ah, qué alegría que tú estás convencido que tienes que lavarle el cerebro a mi hijo sin que yo me entere cómo lo haces!
¿no? En la seguridad, entre comillas, de los muros de las aulas donde lo que pasa aquí queda aquí y los padres no se enteran. Él es el sociópata que lo dice, pero esto que este señor dice es lo que piensan la mayoría de los profesores de tu colegio, de tu escuela, de donde están yendo tus hijos. Entonces, los papás no pueden estar desconectados de las currículas de las materias que se desarrollan, ¿no? Y puede ser fatigoso, pero especialmente en una edad donde los niños son especialmente inocentes, es importantísimo que los padres, no importa si vienes cansado, tu hijo no va a ser una persona educada en la fe si tú no le preguntas y no te enteras qué ha estado aprendiendo hoy. O porque las cosas que los niños vienen ahora diciendo que les han enseñado en el colegio es espantoso. Y si los padres no actúan, que no se quejen después de que sus hijos sean personas que no solamente están apartadas de la fe, sino que están en el lado de la oscuridad en el mundo social y cultural. Que tengas un buen día.